Bien, vamos ahí a Jueces, el libro de Jueces. Es el último libro de Jueces, 21, 25. El libro de Jueces, cuando hemos estado platicando del rey que Dios le dijo que ordenara su casa, ¿verdad? Del rey Ezequías. Y dice la palabra aquí en el libro de Jueces 21, 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho lo que nos parece, lo que creemos mejor, lo que pensamos que está bien, lo que sentimos? Y cuando nosotros ordenamos nuestra casa y no lo hacemos bajo la dirección del Espíritu Santo, sino bajo lo que creemos y pensamos, entonces viene una consecuencia. Porque mire, este es el último versículo, dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando usted lee el libro de Jueces, dice la palabra que empezaron a ser prosperados, bendecidos. La semana pasada hablamos de las promesas que Dios tenía para Moisés. Desafortunadamente Moisés abrió una puerta espiritual, abrió una puerta en la cual el tema de la sexualidad es un tema que hoy en día está muy libre para nuestros jóvenes. En las enseñanzas en la escuela se les habla de la sexualidad como si fuera cualquier cosa. Y dice la palabra que Moisés tuvo un problema en cierta parte de tomar allá a su mujer, a la esclava, y después, muriendo su esposa, tomó otra y vimos las consecuencias que vinieron de la maldición de las generaciones de Noé. Y bueno, yo quiero que hoy usted entienda que a final de cuentas terminó esto dejando de buscar a Dios. En estos días no había rey en Israel, no había alguien que los gobernaba, había jueces y los jueces, o sea, el pueblo no quería a los sacerdotes, no quería a los pastores. El pueblo de Israel quería un rey de carne y hueso. Entonces dice la palabra que no había rey en Israel. Cuando Dios era su rey, ellos no obedecían al rey espiritual y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y mire, cuando usted y yo hacemos lo que nos parezca o lo que creamos o lo que pensemos o lo que sientamos, viene una consecuencia muy grave. Y quiero que vaya conmigo al libro de 1 Samuel, porque ahí es donde viene la consecuencia. 1 Samuel 3:1. Dice la palabra así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Recuerde que Elí era un pastor, era un sacerdote. Y la palabra de Jehová, ¿cómo dice ahí? Escaseaba. O sea, no había. No sé si aquí a usted vive en un pueblo donde le falta el agua, pero así como le falta el agua, aquí se dice escaseaba en aquellos días la palabra de Jehová. No había visión con frecuencia. Entonces, cuando uno hace lo que bien le parezca, entonces significa que la palabra de Dios no está en usted. Usted puede tener la Biblia y la Biblia le dice lo que usted tiene que hacer voluntariamente. Si lo quieres hacer, lo vimos en esta serie, bendición y vida para ti y tu familia y tu descendencia. Pero si no quieres hacerlo, dice la palabra, maldición y muerte. Y no es porque el Señor te quiera maldecir, es que son consecuencias. Entonces dice la palabra de Dios que cuando no había rey, cada quien hacía lo que quería, y entonces viene la consecuencia que la palabra de Jehová escaseaba. O sea, no había. Y cuando la palabra de Dios no escaseaba, ¿por qué escaseaba? Porque la gente hacía lo que quería. Entonces la visión, ¿qué es la visión? El objetivo, al lugar hacia donde tú tienes que llegar, al lugar hacia donde Dios te ha puesto. Ese objetivo empieza, dice la palabra, la visión escaseaba con frecuencia. Mire lo que dice ahí el 3:2. Y aconteció un día que estando el pastor Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que ya no podía ver, fíjese,
Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. La lámpara se apaga. ¿Qué es la lámpara? El espíritu. O sea, cuando usted no es guiado por el espíritu, automáticamente, hermano, usted se desconecta. Ahora escúcheme bien. Toda la humanidad, los matrimonios, los hijos, el esposo, la esposa, siempre tienen que tener una autoridad. Si usted trabaja en un lugar, a lo mejor si usted es dueño de su propia empresa, usted tiene que estar sujeto a una autoridad espiritual. En este caso es Dios. ¿Y qué significa tener una autoridad? Bueno, estar bajo la bendición, estar bajo obediencia. Todos los reyes de Israel tenían en su momento profetas enviados por Dios para tres cosas. Escúcheme bien, tres cosas son importantes en esta parte de que la palabra no escasee y que abunde. Tres cosas es que la palabra te aconseja, te enfrenta y te ayuda. Y recuerde que en el Antiguo Testamento no existía la palabra de Dios. Eran los profetas que hablaban a los reyes. Les decían, mira, Jehová Dios ha dicho lo siguiente, tienes que hacer esto y aquello. Entonces todos los reyes de Israel, todos tenían un chicotito llamado profeta. Y eran enviados por Dios para aconsejarlos. Los reyes tenían estrategias militares, tomaban decisiones, pero ellos tenían que ser aconsejados por un profeta. El profeta les decía, mira, el Señor manda que hagas esto. Es más, incluso a Ezequías el profeta le dice, dice el Señor que ordenes tu casa porque solamente Él te va a añadir 15 años. Entonces, el rey estaba pensando que gobernaba bien su casa, la esposa estaba pensando que estaba bien haciendo sus cosas, los hijos estaban pensando que estaban haciendo bien las cosas, pero viene ese consejo de parte de Dios para decirte, ordena tu casa. Y cuando viene un consejo, mire, la mayoría de los consejos que usted recibe, no son consejos que a usted le gusten. Los consejos, por lo general, te van a ayudar siempre para enfrentarte, para confrontarte. Y cuando, mire, yo hoy tengo dos hijos que ya de niños, hoy son adolescentes. Y mire, yo no sé si usted ya pasó por esa etapa o está pasando, pero se vuelven rebeldes de una manera donde dice, la necedad está ligada, la Biblia dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. La necedad. O sea, los jóvenes se vuelven necios por naturaleza. Y así como fueron sus hijos, así fue usted. Necio. Pensó que usted tenía la razón. Y cuando viene la parte de enfrentar a los hijos, no, papá, es que tú no sabes. No, papá, es que no es así. Y tú les das un consejo y cuando tú los enfrentas, se te ponen al brinco. Entonces llega un momento en el cual empieza uno a enojarse y dice uno, ay, Señor, hijo, si quieres romperte el Facebook, rómpetelo. Yo te abro las puertas para que te des una buena golpe. Entonces, la parte de aconsejar, enfrentarlos, ¿es para qué? Para ayudarlos. Cuando nosotros aconsejamos y confrontamos a nuestros hijos, siempre les decimos, lo que yo te digo es por tu bien. Yo creo que ningún papá va a aconsejar mal a sus hijos. Es más, yo le preguntaba a mi esposa, justamente le hacía la pregunta, le decía, y yo quiero hacérsela a usted hoy. Solamente usted piénsela, no voltee a ver a su esposa o a su esposo. Pero hoy los que tenemos hijos, ¿de qué carácter feo o qué cosas que usted tiene malas las heredaron sus hijos? Piénsenlo. ¿Qué cosas a lo mejor, por ejemplo, yo soy muy distraído. A mí se me olvidan todas las cosas. Y Baruch salió igual, distraído. Yo a veces soy muy contestón. Pues Camila también se volvió contestona, ¿no? De esos defectos de usted de carácter, defectos de papá o de mamá, de esos defectos, hoy en día, ¿qué defectos tienen sus hijos? Que a usted le chocan, pero ¿qué cree? Le checa a usted también, porque usted también era así. Ahora, de ese carácter que usted tenía, usted en algún momento, yo creo que como todo papá, nos preocupa. Porque muchos, por nuestro mal carácter, nuestra mala actitud, vivimos consecuencias. Y nuestro temor o nuestro miedo es que nuestros hijos no vivan consecuencias que muchos de nosotros sufrimos de una manera triste. Dice mi mamá me decía un dicho, juego de manos es de villanos.
Y yo recuerdo que cuando estaba en una escuela de paga, me trasladaron a la escuela de gobierno porque tenía que hacer el examen para quedarme en una preparatoria de gobierno y tener un pase directo. Y recuerdo que muchos compañeros nos empezamos a llevar así, entre manos, que te empujabas, que te despeinabas. Y recuerdo una vez en la mañana, a las 7 de la mañana, fíjese, le voy a decir algo muy personal, que yo lo libré hace más de 6, 7 años. Me acuerdo mucho de su nombre, se llamaba Benjamín, ese compañero de la escuela. Y estábamos jugando y lo empujé y me empujó y me agarró del cuello. Yo después le hice otra llave y se calentaron las cosas y él empezó a golpearme en la cara. Y cuando me di cuenta ya tenía la silla del profesor chorreada de sangre. Usted me puede preguntar cuál fue la consecuencia. Nada más lo suspendieron a él 3 días. Pero yo me fui con la nariz rota. Y cuando me llevaron al doctor, aparte que me llevaron al doctor porque me lo tuvieron que enderezar, me atronaron, de ahí vete al psicólogo porque tienes problemas ahí de relacionarte con los demás. Justo terminando de enderezarme la nariz, como al mes que me quitaron la venda, ese mismo día me volvieron a romper la nariz. Y un carnal igual como de 1.80. Entonces, hay veces que vemos que nuestros hijos son contestones. Y la gente allá afuera, la gente hoy en día es bien broncuda. Y la gente hoy en día no es como tú que dices, cállate porque te voy a dar, cállate porque te voy a reventar. La gente allá afuera es de sacar pistola, de sacar cuchillo. La gente hoy en día está loca, está histérica. Y nosotros no queremos que nuestros hijos, por ese mal carácter que de una u otra manera heredaron de nosotros, vivan las consecuencias. Por eso es que hoy en día es importante que les aconsejes, les enfrentes. ¿Para qué? Para una opción, para ayudarlos. Ahora bien, yo quiero hablarte de dos reyes que tuvieron profetas, pero que los dos tomaron decisiones muy, muy diferentes. Y yo quiero que usted se examine de situaciones que hoy en día están pasando con sus hijos y que, escúcheme bien, hoy esta predicación que va a durar, yo creo que 30 minutos, el Señor le quiere advertir lo que puede pasar con sus hijos si usted no hace caso a la palabra del Señor. En aquellos días la palabra escaseaba. ¿Por qué? Porque cada quien hacía lo que quería. Así que quiero que me acompañe al libro de segunda de Samuel 11:1. Y yo creo que usted ha escuchado miles de veces que he compartido, por eso voy a resumir, porque yo quiero hablar sobre este tema de ordenar tu casa. Dice la palabra 2 Samuel 11:1, aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y citaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David el rey de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual, dice la palabra, que era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, esa mujer es Betsabé, hija de Eliam, es mujer casada de Urías Eteo, o sea, de un soldado tuyo. Dice la palabra, envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy embarazada. El hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que nació en una condición austera, en una condición donde era pastor de ovejas, en un joven que vivió una vida de adolescente, vivió una vida donde papá lo despreciaba, donde papá en algún momento tenía un momento de aflicción y depresión. Ese joven llegó al trono de una manera no muy fácil. 40 años pasaron para que él tomara su reinado. Y en esos 40 años él fue perseguido durante mucho tiempo por su suegro. El suegro lo quería matar. Su esposa lo despreció. David, el rey, estaba en un momento donde tenía el corazón de Dios, pero dejó de obedecer, dejó de escuchar el consejo, dejó de sentirse dependiente de Dios y ser independiente. Y en el tiempo que salen los reyes a la guerra, él tenía que ir a la guerra, dice que él no fue. Él dijo, hoy me quedo.
Y el enemigo siempre sabe cuál es tu talón de Aquiles, cuál es tu debilidad. No solamente sabe la tuya, sino sabe la que tienen hoy tus hijos, que desafortunadamente, así como se pueden heredar las bendiciones, muchas veces viene una condición caída también en las herencias. Y dice la palabra que cuando él la vio y dijo, es que está muy bien esa mujer. A ver, espérame, David, tú eres un hombre pues, con ciertos, pues bueno, sabemos que también de tu descendencia viene de Abraham. Abraham tomó a Sara y a la esclava y luego también se volvió a casar. David, cálmate, tienes a una mujer muy guapa, una mujer muy sabia que se llama Abigail. Pero David sabía que él era el rey, pero también Satanás sabía cuál era su condición. Y dice que la tomó por ser el rey, ella se limpió, se purificó y le dijo, tenemos un problema, rey. Resulta que estoy embarazada y pasado mañana viene mi esposo. ¿Qué le vas a decir? Ah, no te preocupes, bueno, yo soy el rey, lo voy a hacer que se ponga una guarapeta, ¿sí? Ya que esté medio borracho, te metes con él y pues le decimos que el chamaco es de él. Y dice la palabra que entonces lo manda a ejecutar porque el plan no fue como David lo había planeado, valga la redundancia. Y entonces viene un profeta a David, y quiero que vaya conmigo ahí a 2 Samuel 12:1, porque Dios al que ama, dice la palabra, corrige. Cuando ordenamos nuestra casa es porque Dios muchas veces nos tiene que estorbar. Y dice la palabra en 2 Samuel 12:1, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo al rey, mira rey, había 2 hombres en una ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que le había comprado y criado y que había crecido con él y sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Vino uno del camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisarlas para el camino que había de venir a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, dice la palabra ahí, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, recuerde que Natán era el profeta, vive Jehová que el que hizo tal cosa es digno de muerte y debe de pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo ¿qué? Misericordia. Entonces dijo el profeta Natán, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor, de tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto hubiera sido poco, yo te hubiera añadido más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Mire, qué tremendo. El profeta le aconsejó, a ver David, yo te aconsejo que vayas a la guerra. No quiso ir David a la guerra, se quedó. Vino una consecuencia, pecó. Y como él pecó, David quiso tapar. Escúcheme bien, joven, que tú estás tapando tu pecado. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Muchos de los jóvenes que hoy tienen problemas de alcoholismo, drogadicción, pornografía, tarde que temprano eso sale a la luz. Lo canalizan de una manera muy fría, muy mala. Y dice la palabra que David pensó que muerto el perro se acabó la rabia. Y llega el momento en el cual el profeta le enfrenta y le dice, mira, tú eres aquel hombre. Te quieres ver muy justo, muy misericordioso, pero tú tomaste una mujer que no te correspondía, te metiste con ella, la embarazaste y mataste a su esposo. ¿A fin de que estaba confrontando el profeta a David? A fin de que se arrepintiera. Hermano, cuando usted se arrepiente, cuando alguien nos lleva nuevamente al camino del Señor, cuando Dios usa a una persona para arrepentirnos, eso nos ayuda. Hermanos, cuando yo confronto a mis hijos, ellos lo ven como, mi papá ya me va a empezar a fregar, me va a empezar a decir, no. Esa confrontación tiene que ayudarlos para que ellos no vivan y sufran lo que nosotros sufrimos. Ahora, tú puedes decir, yo por eso quiero dejarles una herencia donde van a tener lo que yo no tuve. Sí, pero eso no te asegura que tus hijos vayan a tomar malas decisiones. El problema de aquí es que él ya había concebido al pecado. Y dice la palabra
que David reconoce, dice en el 12, en el 13 dice, entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. A final de cuentas, ¿para qué sirven los padres? ¿Para qué sirven los profetas? ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? Para entender nuestra condición caída. David había reconocido que había pecado. Escuchó la voz de Dios y se arrepintió de su pecado. Y gloria a Dios por eso. Pero aquí había un problema, hermanos. David tenía hijos. Y otra vez, yo quiero que usted piense, ¿cuál es su problema, su condición caída que hoy en día sus hijos han heredado? Nosotros quizá, yo recuerdo en la época de los 80s, no había todo el internet que hoy en día los jóvenes tienen. Para nosotros la pornografía se tenía que ir directamente a un puesto de revistas. Y si no tenías la valentía para comprar una revista de mujeres desnudas, pues te la prestaba o te la rentaba el vecino o el amigo. Pero si te sentías con mucha autoridad, ibas con el señor del puesto y le decían, me ven una revista, y ahí decía, para mayores de 18. Y si tú le dabas una lana extra al del puesto de periódicos, te vendía la revista de las muchachas desnudas. Y eso era para nosotros un problema. Pero hoy en día los jóvenes tienen acceso a la pornografía de una manera tan fácil, tan directa, tan tangible, que hoy en día ellos pueden incluso hasta ligar en un minuto a una persona que está igual de zafado. Viene una consecuencia. Y dice la palabra de Dios, vaya conmigo ahí a 2 de Samuel. Segunda de Samuel 13. Dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Fíjense, Amnón, hijo de David. Se enamoró, ¿por qué? Porque la vio hermosa. ¿Cómo pecó David? Porque vio a Betsabé que se estaba bañando. Hermano, si tu problema en su momento es que comprabas tus revistas de mujeres desnudas, hay probabilidades que tu hijo tenga un problema de pornografía. Si tú tuviste problemas de alcoholismo, puede haber que hoy en día tus hijos, hoy en día, ¿sabe cuál es el problema también de las adicciones de los jóvenes? Yo veo que los jóvenes compran una famosa bebida energética que la traen como si fuera cualquier cosa, se llama Monster o el famoso Red Bull. Esa cochinada afecta los riñones y el hígado, no tiene idea cómo los afecta. Y eso genera algo adictivo, el azúcar constante. Entonces, todo eso es muy malo. Y dice la palabra de Dios que este cuate se enamoró de su media hermana, pero aquí no tenía la posición de su papá. El rey dijo, ay, está muy guapa, ¿quién es? No, pues es esposa. No, tráemela, quiero hacerla mía. Amnón no tenía esa posición. Amnón era hijo del rey. El punto dice la palabra ahí, que en el 2 dice, y estaba Amnón angustiado hasta el punto de ¿qué? De enfermarse. Las enfermedades hoy en día sí vienen porque las defensas se bajan, pero muchas veces las enfermedades vienen por angustia. Hermano, hay veces que tú ves que tu hijo no come por una calificación, está bien, la escuela la tienen que sacar y tienen que, pero no por eso vas a hacer que tu hijo tenga un problema anémico, un problema que a lo mejor el día de mañana hasta diabetes le vaya a dar, diabetes juvenil o infantil. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Por qué? Porque hoy en día tienes que entender que aquel que no aprende a confiar en Dios vive en angustia y esa angustia lo lleva a una enfermedad. Y este joven estaba en angustia al grado de enfermarse. ¿Por qué? Porque tenía deseos, no era un deseo almático, tenía un deseo sexual. Una herencia caída del propio padre. Yo creo que en algún momento, no sabemos si los hijos sabían la condición de la que tenía su papá. Sabemos que David era un hombre conforme al corazón del rey, de Dios, perdón.
Dice en el 13:4, y este le dijo, dice en el 3, perdón, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. ¿Por qué entonces tenemos que tener esos tres factores en nuestros hijos? Aconsejarlos, enfrentarlos y ayudarlos. Ese es mi papel de papá. Yo puedo aconsejarlos, escúchame bien, y en el consejo a muchos no les va a gustar. Ya, mamá, ya no me digas, sí, ya sé, mamá, ya. Pero ese es mi trabajo, enfrentarlos, que se topen cara a cara, decirles, mira, es que si tú te vas, viene una consecuencia. Esto les va a ayudar. Dice la palabra que llegó el momento donde cuando tú los aconsejas, los enfrentas, los ayudas, los cuidas de la astucia del mundo, porque allá los compañeros son astutos. Los compañeros los van a querer fregar a tus hijos. El compañero no va a ver el bien del otro. El compañero va a querer llevarlo a la ruina. Y dice la palabra que ese cuate era tan astuto y le dijo al hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo vas a descubrir a mí? Yo soy tu super amigo, yo soy tu super amiga. Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Escúcheme bien, no puede haber mejor amigo de tus hijos que tú como papá. No puede haber mejor amigo de tus hijas que tú como mamá. Yo sé que puedes apreciar tú como hijo a algún compañerito, pero nunca confíes en él. Aunque sea cristiano, porque te puede llegar a hacer como un Aitofel, que puede desviar el consejo de Dios. El problema es que David sabía que tenía un problema, pero no sabía cómo manifestarlo a sus hijos, porque no pasaba tiempo con ellos. Entonces cuenta la historia que le dice el amigo, finge que estás enfermo, y pues dice la historia que si tu papá obtiene lo que quería, pues tú eres hijo de tigre pintito, ¿no? Finge que estás enfermo y cuando tu hermana entre, pues dile, mira mi chava, pues acuéstate conmigo. Y dice la palabra que pasó lo siguiente. En el 13:11 dice la palabra que cuando ella se le puso delante para que comiera, él la tomó, dice, asió de ella y le dijo, ven hermana, acuéstate conmigo. Él no estaba enamorado de su hermana. Él lo que tenía era una mentalidad calenturienta. Porque alguien que está enamorado de ti, joven y jovencita, no va a buscar un deseo carnal. El que está enamorado va a sujetar su carne para cumplir el llamado de Dios. El que está realmente enamorado no va a manifestar su carne, va a manifestar la condición espiritual. Le dijo, acuéstate conmigo. Y entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que le digas, ¿sabes qué? Pues papá, quiero hacer las cosas bien, me quiero casar con mi media hermana, porque en ese entonces se podía. Pero él optó por lo más fácil, dijo, pues si mi papá pues, la tomó, se arrepintió, pues él pecó, pues ¿por qué yo no? Mas él no quiso oír. Ese es un problema de los hijos. No oyen. Y tu deber es aconsejar, enfrentar y ayudar. Mas él no quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Cuando los hijos no oyen, entonces genera un instinto carnal, se rebelan. O sea, el hijo se rebela, ¿sabe por qué? Porque no aprendió a escuchar. Y entonces dice la palabra que la tomó. Y entonces ella se fue lejos. Yo le voy a resumir esta historia. El problema es que había otro hijo llamado Absalón. Y dice en el 20, y le dijo a su hermano Absalón, ¿ha estado contigo nuestro hermano Amnón? Le dijo, sí, dice, mira cómo vengo rasgada. O sea, lo que se ve no se juzga, decía Juan Gabriel. Me acaba de violar mi hermano. Y le dijo, calla ahora. La palabra calla ahora le dijo, mira hermana, no te preocupes. Mi papá es el rey de Israel. Es un hombre conforme al corazón de Dios. No te preocupes, mira, mi papá va a saber corregir
a este hermano Amnón. Mire, hasta ahorita Absalón pensaba, decía, no, pues mi hermano, la verdad es que no lo estoy juzgando, calenturiento, agarró a nuestra media hermana, pero bueno, ¿cuál es la solución? Pues que se case con ella. Lo mismo que hizo David. Dice que cuando David se arrepintió, tomó ahora sí a esta Betsabé y concibió de ella y tuvo a un hijo muy sabio llamado Salomón. Entonces dijo, no, pues mira, se va a arrepentir Amnón, se va a casar contigo, no pasa nada. Se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano, dice el 21, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó. Porque cuando los hijos les aconsejas y no hacen caso, te enojas. Porque cuando los hijos los enfrentas y no te hacen caso, te enojas. Cuando los hijos los tratas de ayudar y no quieren, te enojas. Pero si te enojas y no haces nada, es un problema tuyo. Él dice, se enojó hasta ahí. Nada más así dice la palabra, termina, dice, y se enojó. Pero no se enojó poquito, dice, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció, dice el 23, que pasado ¿cuánto tiempo? 2 años. Hermano, David sabía lo que había hecho su hijo, pero ¿por qué no lo corrigió? Porque David sabía decir, no, ¿cómo? Mire, uno de los problemas que a veces nos cuesta trabajo corregir a nuestros hijos es que nuestros hijos nos sacan el pasado. Ah, sí, papá, pero, a ver, mi abuelita dice que tú también eras bien rebelde. Ah, tú me quieres gritar si tú también le gritas a mi mamá. A ver, papá, y uno dice híjole, ¿no? Y los hijos llegan a un momento en el cual empiezan hasta a chantajearte, ¿no? Y llega un momento en el cual uno como padre se bloquea y dice, híjole, es que ¿cómo corregir a este chamaco? Si le pego, malo, si no le pego, ¿qué hago? Ya estoy desesperado, ya hablé con él, ya lo llevé con el psicólogo. ¿Qué voy a hacer? Esperó 2 años, 2 años. El hermano estaba pensando que el papá iba a tomar cartas en el asunto y no hizo absolutamente nada. Y cuando tú no tomas cartas en el asunto, en aconsejar, enfrentar y ayudar, entonces viene lo carnal. Lo que no queremos que pase con nuestros hijos, viven consecuencias peores de las que nosotros vivimos. Escúcheme bien, ¿qué de malo le podía pasar a este Amnón si vivía en casa real? David pensaba que sus hijos estaban seguros porque David decía, bueno, pues yo me rifaba todas las mañanas, tenía que irme a trabajar temprano, a cuidar las ovejas, tenía que pelear con oso, con tigre, tenía que confrontar a mi suegro que me quería matar. Pero mis hijos, pastor, gracias a Dios, mis hijos tienen todo. Tienen comida, casa, no les hace falta nada. Bueno, el que cree, que piensa que porque sus hijos están seguros en su casa no les puede pasar nada, aquí hay un ejemplo claro. David pensaba que sus hijos estaban seguros al grado, yo le estoy resumiendo la historia, que el hijo Absalón hace una fiesta, invita al papá, quiero que vayas. ¿Sabe por qué el papá no quiso ir? Aquí dice la palabra de Dios que para no causarle problemas. Mire lo que dice el 24. Y vino Absalón al rey y le dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. O sea, le dijo, tengo una empresa, papá, quiero que vayas y que lleves a tus siervos. Y el rey le respondió a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Aunque porfió con él, no quiso ir, mas él le bendijo. Mire, la Biblia habla que David amaba a sus hijos, pero Absalón era especial. ¿Sabe por qué era Absalón especial? Porque tenía una condición caída igualita que David. Por eso que tú puedes amar a tus hijos por sus virtudes, pero cuando te das cuenta que tus hijos tienen ciertos defectos que tú tienes, es cuando dice uno, los amo porque tengo miedo que les vaya a pasar algo como lo que a mí me pasó. Y entonces le dice, hijo, te amo mucho, Dios te bendiga, no quiero ser gravoso para ti, vete con tus hermanos. Y en la pachanga dice la palabra que Absalón mata a su hermano Amnón. Lo asesina. Entonces, ¿hasta dónde llegó el problema? Hasta que hubo la muerte. Hubo una noticia apenas hace una semana, 2 semanas, de un jovencito, creo que de la delegación aquí de Milpalta, no sé de dónde, fue mucho las noticias, que en lugar de mandarle el video a un compañero, se lo mandó a su mamá. Y le dijo, acabo de matar a un tipo para que no se me...
diciendo vulgaridades. Y el chavo se le ve que trae las manos sangrando, que acaba de asesinar a una persona. Y en lugar de mandárselo a su mejor amigo, se lo manda a su mamá. ¿Sabe qué hizo la mamá? Lo entregó a la policía. Usted dice, yo no haría eso. Bueno, cría cuervos y te sacarán los ojos. Mire qué tremendo. Por equivocación le mandó el mensaje a la mamá y la mamá dijo, ¿qué estoy haciendo? Un asesino. Yo no puedo tener un asesino en mi casa. Yo tengo que llevarlo a las instancias correspondientes y él tiene que pagar una consecuencia. ¿Consecuencia desde dónde? Desde la mamá, porque no aconsejó, no enfrentó y no ayudó. 3 cosas importantes, porque la palabra escaseaba, y si escaseaba es que no había visión, y si no había visión es porque el pueblo hacía lo que se le pegaba la gana. Hermanos, no podemos dejar que nuestros hijos sigan así. Es que, ¿sabes qué, pastor? Ya me harté de hablar con él y no entienden. No, estórbales una y otra vez. Dios te estorba una y otra vez. Y dice la palabra que Dios estaba aquí, para ya concluir un poquito más, que Dios estaba ahí en todo este proceso y llegó un momento en el cual, pues viene la rebeldía. Hermano, la rebeldía es lo contrario a la obediencia. Y eso es lo que te lleva al pecado. Tus hijos pueden ser desobedientes y está bien. La desobediencia puede generar que se arrepientan o que sigan en lo mismo. Pero si los hijos siguen en desobediencia, 1, 2, 3, llegan a un momento de rebeldía. Y la rebeldía ya trae una consecuencia muy severa. Dice la palabra en 2 Samuel 15:1, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, caballos, 50 hombres que corrían delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito venía al rey juicio. Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Él le respondió, tu siervo viene de una ciudad de las tribus de Israel. En el 3, entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Cuál era la frustración de Absalón? Que su padre nunca lo escuchó. Nunca lo escuchó. Oyó que su hijo andaba en problemas. Oyó que su hijo ya fumó mota. Oyó que su hijo perdió la virginidad. Pastor, pero pues, ¿cómo voy a hablarle a mi hijo de que no se meta? Si cuando mi papá, cuando yo tenía 15 años, me llevaba con las chicas de la vida alegre. Es que no sé cómo. Bueno, pues pídele dirección a Dios. Fíjese, Absalón manifiesta su condición, dijo, no hay quien te oiga. Si el que es mi padre no me escuchó, callé 2 años para que le hiciera justicia a mi hermana y tuve que matar a mi hermano, el que tú vengas, no, mi papá no te va a oír. Muchos de los jóvenes hoy buscan una fuga, no porque estén enamorados de la novia, porque no los escuchan en sus casas. Y oírlos no es precisamente que te sientes, a ver, dime tus problemas. Oírlos es estar atento a lo que hacen, a lo que ven. La verdad es que, mire, nosotros sabemos de qué pie cojean nuestros hijos. Y no por eso vamos a exhibirlos con los demás. Pero si tu hijo tiene un problema, a lo mejor con la parte de los videojuegos, que están metidos de verdad esas cochinas, como los tienen tarados. Están 3, 4 horas ahí, pues yo tengo que bloquear la computadora. Si ya el Señor ya abrió una puerta y dije, a ver, yo tengo que bloquearle. Yo no puedo darle a mis hijos un celular. Mucho menos un chip para que alguien les llame o les mande mensaje. Porque nadie puede robarme la amistad de mis hijos. Son mis hijos. Yo tengo que ser su mejor amigo. Ese entiéndalo. Esa no es función ni de tu tía, ni de, es que yo al pastor lo quiero como un padre. Sí, soy tu padre espiritual, pero no me corresponde tomar la autoridad de tus papás. Es que yo no tengo papá, pues busca a Dios. ¿Por qué? Porque decía mi mamá, quieres todo peladito y a la boca. Y dice la palabra que le dijo, ¿para qué vas con el rey? Ese rey es mi papá. Si a mí no me oyó, ¿qué te va a oír a ti? Y dice la palabra que de esta manera se hacía con todos los israelitas en el 6, que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Robar, tomar algo que no les corresponde. Hijos, usted sabe, hermano, por qué hoy en día hay muchos padres que quedan en la calle, porque les robaron los hijos una herencia que todavía no les correspondía. Usted, de verdad se los digo, hermano, hermana, usted no está obligado
a dejarle una herencia a sus hijos. Herencia de Jehová. La única herencia que podemos dejarles a nuestros hijos es la palabra de Dios. Nada más. No es que yo tengo que hacer algo para mi hija porque el día que yo me muera, no. Esa herencia lo puede hasta corromper. No tiene usted obligación. Bendito sea el Señor que a lo mejor hoy tu papá te dejó una casa. ¿Sabe qué? Le ahorró ya 20 años. ¿Quién hoy en día puede atender 4 millones para comprarse mínimo una casa, un departamento? Si tu papá y tu mamá te dejaron un terreno, una casa, bendito sea el Señor, ya te ahorraron 20 años. Pero hoy tú tienes que ver qué es lo que va a hacer tu hijo, tu hija, porque puede llegar un momento en el cual puede robar el corazón de Israel. ¿Qué significa eso? Lo que era parte de tu vida, hoy tus hijos lo toman. Y entonces dice la palabra que al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido. Y el papá le dijo, pues vete. Y el rey le dijo, ven en paz, y se levantó fuera de Hebrón. Entonces Absalón, junto con los mensajeros, se quiso proclamar rey. O sea, quiso desconectar a su padre. Escúcheme bien. El ejército sabía, David, ¿qué vas a hacer? Es que es mi hijo amado. Es que, ¿cómo les explico? Es que ustedes no pueden entenderme. Pastor, tú no puedes entenderme. No es malo, mi hijo. Sí, droga, roba y pica uno que otro que pasa por acá. Pero es buen muchacho. Ya le rompió el corazón a 6 mujeres, ya embarazó a 4 hijos. Pero es buen muchacho, todavía no encuentra el amor de su vida. ¿Sí me está siguiendo? Usted está creando un monstruo. Entonces David estaba en ese problema de decir, bueno, es que, rey, nosotros tenemos que pelear por usted, porque si no su hijo le va a quitar el reinado. Sí, pero es mi muchacho, es mi niño de oro. Yo lo quiero, es el consentido. Entonces lo que hace el pueblo dice, rey, o una de dos, o va y pelea con nosotros, o entendemos que es su hijo, pero vamos a tener que darle cuello. Y dice la palabra de Dios, ya usted lo puede leer más adelante, que termina David huyendo. Segunda de Samuel 15, 13. Ya no va a terminar de la otra parte, pero bueno, lo vamos a ver la próxima semana. Dice segunda de Samuel 15, 13. Y un mensajero vino a David diciéndole, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándonos él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. ¿Qué pasa cuando tú no corriges a tus hijos? Ahora el mal te lo echan ellos a ti. Tú les causaste un mal por no oírlos, por no estorbarles, por no aconsejarles, por no enfrentarlos, por no ayudarlos. Ahora ellos te regresan el mal. ¡Qué triste! ¡Qué triste es que no puedas terminar tus días de vejez en buena paz! Y todos sus siervos pasaron a un lado con todos los creteros, peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie, y se fueron. ¿Sí? Y yo quiero terminar con esto. Por favor, váyase conmigo ahí. Quiero que vaya conmigo al libro de 2 Samuel 19. Segunda de Samuel 19:1. Dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora. ¿Por qué creen que estaba el rey llorando? ¿Cuántas veces has llorado por tus hijos? Bueno, si no lloras ahorita, vas a llorar después. Y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto por todo el pueblo, porque oyó decir al pueblo aquel día el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo de aquel día a la ciudad, escondidamente, como suelen entrar a escondidas en el pueblo, avergonzadas, que ha oído de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba a alta voz. Mire cómo clamaba, ¡hijo mío! ¡Absalón! ¡Absalón, hijo mío! ¡Hijo mío!
Ahí párele, póngale pausa. ¿Dónde terminó Absalón? Muerto. El pueblo celebraba, matamos a Absalón, nuestro rey va a gobernar. Y David tenía quebrado el corazón. ¿Qué pasó con David? Yo pude haber evitado que mi hijo muriera. De nada sirvió que fuera rey. De nada sirvió que él tomara una actitud diferente. Terminó muerto. Yo quiero que se ponga de pie. No sé si me puedes abrir el audio ahí para poner. Ay, yo puse esta música. Iglesia, tenemos que orar y estorbarle a nuestros hijos. Hermanos en YouTube, Dios les bendiga.